Bueno, buenas tardes y gracias por vuestra presencia a esta rueda de prensa habitual de los martes, después de la rueda de prensa del Consell Executiu. No entraremos en valorar los acuerdos de gobierno, pues como siempre, se mueven siempre en el plano de la reacción, no por reaccionarios, sino por reactivos. Se dedican a intentar tapar la ficción de invasiones competenciales. Bueno, entonces no vamos a valorar porque de hecho es más de lo mismo. La ley de horarios comerciales, una respuesta propia para impedir invasiones competenciales y la invasión competencial de las tasas en el ámbito de justicia. Bueno, ya determinará la Constitucional. Pero vamos al asunto que nos ha ocupado en las últimas semanas y desgraciadamente parece que nos va a ocupar en las próximas semanas, meses y espero que no en los próximos años. Hemos visto cómo este gobierno ha salido a la carrera con prisa para articular una maniobra de distracción diseñada por un gobierno acosado por los casos de corrupción. Esta situación, como ustedes conocen, viene derivada por la sucesión de casos de corrupción vinculados principalmente a los partidos que dan apoyo a este gobierno. Recordemos el caso Palau, con actualmente la sede de Convergencia depositada en el juzgado para hacer frente eventualmente a responsabilidades civiles subsidiarias por el caso de la corrupción en el Palau de la Música, por aquellas comisiones y concesiones a cambio de ese 4 o 5% de mordida para financiar presuntamente Convergencia Democrática de Cataluña y el lucro personal de algunas personas imputadas. El caso ITV, con la próxima imputación del secretario general de Convergencia Democrática, el señor Oriol Pujol, el caso Pallerols, con una unión condenada en firme por financiación ilegal y por robar del dinero de los dedicado a la formación de desempleados, el caso Clotilde, pues el caso Lloret, por la presencia de la mafia rusa en Lloret de Mar, el caso Salud, donde también Convergencia Democrática y Unión Democrática están vinculadas indirectamente a través de una trama de enriquecimiento personal, a través de concesiones públicas en los servicios de prestación de salud. En definitiva, un gobierno acosado por la corrupción, un gobierno bajo sospecha. ¿Cuál es la respuesta de este gobierno a esta situación insostenible? Pues una maniobra de distracción, una cortina de humo y una teatralización de una respuesta política. ¿En qué se sustancia esta maniobra de distracción? En dos aspectos que hemos conocido recientemente. Por un lado, la cumbre anticorrupción, una cumbre anticorrupción que yo creo que deberíamos dejar de llamarla así, yo creo que más bien quiere significar un pacto de silencio con los representantes de la judicatura, de las instituciones judiciales y de los órganos de control. Una cumbre que digo que debe ser más una cumbre para intentar silenciar o intentar limitar la acción judicial de los órganos de control que en una cumbre contra la corrupción. Porque, claro, que el presidente de un gobierno cuyo partido tiene la sede embargada o depositada en el juzgado para hacer frente a un caso de corrupción, pues es paradójico. Es paradójico. Yo no sé si esta cumbre es una cumbre o será un interrogatorio. Yo no sé si este gobierno se va a sincerar y va a declarar algo delante de, por ejemplo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. No sé si el señor Artur Mas va a aprovechar que están reunidos para declarar al respecto. Porque, desde luego, para tomar medidas contra la corrupción parece que no. Es paradójico que, repito, una persona cuyo partido está implicado en numerosos casos de corrupción se reúna con la justicia y con los órganos de control para determinar medidas para luchar contra la corrupción. Pues es paradójico. Y el segundo punto de esta batería de respuesta inmediata ante el acoso por los casos de corrupción que asolan a este gobierno
es intentar capitalizar iniciativas políticas como la ponencia de la ley de transparencia o la ley electoral a través de una convocatoria extraordinaria que ha hecho la presidenta del Parlamento a los portavoces de los grupos en una reunión este jueves para explicar, por un lado, parece, los acuerdos que han llegado en esta cumbre anticorrupción sin hoja de ruta, sin orden del día, con la intención, sin duda, por parte de la presidenta del Parlamento, de conseguir la foto que busca este gobierno. Este gobierno busca, en definitiva, intentar transmitir una imagen de voluntad de combate contra la corrupción, cuando este gobierno y los partidos que lo sustentan son una parte fundamental del problema que vive actualmente la situación política en Cataluña. Ellos son los responsables principalmente de los casos de corrupción que ponen bajo sospecha al conjunto de la clase política y de los partidos políticos en Cataluña. A mí, desde Ciudadanos, valoramos muy negativamente tanto la primera reunión, la que tendrá mañana el presidente a las 12:30, con las instituciones judiciales, los órganos de control, porque nos tememos que intente presionar al más puro estilo Convergente, como ya han hecho en otras ocasiones. Como ha hecho el entorno de Convergencia a fiscales y jueces, en el caso Palau, como ha hecho, por ejemplo, el entorno de Convergencia el señor de la Rosa, que por arte mágico cambió sus declaraciones frente a la policía. No sé, sometió a presiones que denunció la policía, quiero dejarlo claro, para aquellos que tienen una memoria limitada. El señor de la Rosa denunció a la policía presiones para que cambiase su declaración, cosa que hizo. Y ahora el señor Mas se quiere reunir con los máximos órganos judiciales y de control. ¿Para qué? ¿Para presionarlos también? Eso parece. No parece que evidentemente sea para combatir la corrupción. Porque evidentemente, si el presidente quiere acordar medidas para combatir la corrupción, tiene que contar con los actores principales, que son los partidos políticos. Es curioso que el presidente, que no quiso venir al Parlamento, el señor Artur Mas se negó a venir al Parlamento con el apoyo de Esquerra Republicana a instancia de Ciudadanos para dar respuesta de la situación derivada por el caso Palau, quiera ahora marcar la hoja de ruta del combate contra la corrupción y tenga la desfachatez de convocar una reunión al margen de las formaciones políticas. Entonces, ¿por qué quiere hacer esto Artur Mas? Porque quiere simular el liderazgo de una respuesta política. ¿Vale? Evidentemente, aquel que pertenece a un gobierno bajo sospecha, según informes policiales, donde presuntamente se amañó en gobiernos donde él estaba presente, concursos públicos, licitaciones de obra y concesiones administrativas, a cambio de porcentajes de un 4 o un 5% de dinero que era desviado a financiación de su partido, presuntamente, y al lucro personal, presuntamente, de personas vinculadas al entorno de Convergencia, es el que tiene que dirigir y determinar la respuesta ante la corrupción. La respuesta obvia es no. No tiene ningún tipo de legitimidad, cuando además el secretario general de su formación va a ser futuriblemente imputado por el caso de las ITVs, el Zumosol. Entonces, ni aquel que tiene a su partido bajo sospecha, ni aquel que se negó a dar explicaciones al Parlamento puede liderar una respuesta política contra la corrupción. Es evidente que Artur Mas y Convergencia y Unión y Esquerra Republicana tienen prisa. Tienen prisa para salir del marco jurídico español, para eludir sus responsabilidades penales por expoliar a los catalanes, presuntamente. Pero algunos tenemos prisa por saber la verdad. Para saber si realmente la verdad es que en los últimos 30 años algunos se han dedicado a expoliar las arcas públicas para el enriquecimiento personal y el lucro personal y la financiación ilegal de sus partidos. Y se han convertido Cataluña en un caladero de pesca donde ellos lanzaban sus redes de arrastre y se dedicaban a saquear directamente el dinero público. Eso es lo que queremos saber. Porque eso es lo que presuntamente parece que pasó. Como si parecen confirmar, presuntamente, los diferentes casos de corrupción. Evidentemente, ni a Convergencia
ni a Unió, ni a Esquerra les importa lo más mínimo la imagen de las instituciones, ni la credibilidad de la democracia, sino el proceso separatista. Y así lo dicen. Están preocupados por el impacto que pueden tener los casos de corrupción en el proceso separatista. Y así lo dice el propio Oriol Pujol, quien dice, abro comillas, no se deberían salir con la suya los que quieran frenar el proceso soberanista. A lo que responde el fiscal de Cataluña, el fiscal jefe de Cataluña, que no se debe proteger con la bandera. Es tan obsceno lo que está sucediendo, es tan profundamente obsceno que los ciudadanos han dicho basta. Mire, nosotros le vamos a decir al señor Oriol Pujol lo que nadie debe hacer. Lo que nadie debe hacer es robar. Lo que nadie debe hacer es amañar concesiones administrativas ni lucrarse personalmente con el tráfico de influencias o directamente prevaricando. Eso es lo que no se debe hacer. ¿Investigar la corrupción? Sí. ¿Expoliar? No. ¿Perseguir a los que desde sus responsabilidades políticas saquean recursos públicos? Sí. ¿Lucrarse con el tráfico de influencias? No. El barrio Sésamo en Cataluña funciona a la perfección. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y hay algunos que deciden tapar las cosas que están mal con la bandera. Por suerte, como digo, ya el fiscal jefe de Cataluña ha dicho que la bandera no va a poder tapar tanto hedor. La propuesta de la presidenta del Parlamento, Núria de Gispert, para este jueves. En esta batería de medidas ágiles y rápidas para transmitir al conjunto de la ciudadanía la sensación y la imagen de que este gobierno es contundente en la lucha contra la corrupción. ¿Cómo la valora Ciutadans? Pues muy negativamente. La presidenta del Parlamento no puede estar al servicio de una maniobra de distracción ni de la limpieza de imagen de Convergencia Democrática de Cataluña ni de Unión Democrática de Cataluña. No puede ni debe. Por lo tanto, Ciutadans no asistirá a la reunión de este jueves. Lo repito. Ciutadans no asistirá a la reunión convocada por la presidenta del Parlamento para este jueves. Ciutadans no va a participar de una farsa. Ciutadans no va a participar de un encuentro diseñado para hacer una foto. Esto ya no cuela. Lo que algunos no han acordado en 30 años, ahora quieren dar la imagen de que se resuelve en 24 horas. Y para ello necesitan una foto. Y con nosotros no van a contar. Ni los ciudadanos son tontos, ni Ciutadans le va a hacer el juego a los que han convertido nuestra democracia en una partitocracia al servicio de sus intereses. Ya no valen parches, ya no vale esta forma de hacer política, ya no valen los gestos, ni las fotos, ni las palabras vacías. Ahora toca trabajar. Y ahí siempre podrán contar con Ciutadans. Ciutadans propone trabajo, seriedad y rigor. Y por eso propusimos una cumbre de las formaciones políticas para acometer reformas legislativas y reformas internas en los partidos para combatir la corrupción. Y lo hemos hecho de una forma correcta, convocando al conjunto de fuerzas políticas, reuniéndonos sin cámaras, sin fotos, para trabajar. Porque la intención es convocar una cumbre de trabajo con un documento previo, no con una agenda abierta, como está acostumbrado este gobierno. Como dice el señor Homs, una agenda abierta para hablar de todo significa una agenda abierta para no hablar de nada. Las cumbres tienen que tener documentos de trabajo sobre los cuales se trabaje, se acuerde o se discuta, pero con documentos previos, consensuados como base para negociar, para acordar. Trabajo, rigor, transparencia, claridad y voluntad real de cambio. Hay algunos que creen que a las cumbres se llega en helicóptero. Se hace una foto y se vuelve a ir en helicóptero.
Y nosotros, Ciudadanos, que es un partido modesto, cree que a las cumbres se sube caminando, con esfuerzo y con trabajo. Pero entonces la foto de la cumbre realmente es el reflejo de una voluntad de trabajo, de un esfuerzo, de un compromiso con un objetivo. Llegar a las cumbres en helicóptero o irse en helicóptero puede ganar una imagen, pero no se gana la legitimidad. Ningún montañero diría que el que llega a una cumbre así lo es. Y evidentemente Ciudadanos no va a permitir que este gobierno, el presidente Artur Mas, con la connivencia de la presidenta del Parlamento, la señora Gispert, convierta estas cumbres en un teatro, un escenario donde alguien llega en helicóptero, se baja, se hace la foto y se vuelve a ir. Yo creo que los ciudadanos ya no lo permiten y, desde luego, con Ciudadanos no van a contar. Las propuestas de este gobierno son antagónicas con lo que hay que hacer. La línea es la contraria. El objetivo es el contrario. Pero el objetivo es combatir realmente la corrupción que algunos han sembrado y se han beneficiado de ella en los últimos 30 años. Por lo tanto, esas tres patas que este Parlamento ha iniciado, el pacto anticorrupción acordado entre partidos, la ley electoral y la ley de transparencia, o la ponencia por una ley electoral y una ponencia por la ley de transparencia, son tres patas fundamentales para no transmitir la imagen de, sino para realmente intentar, desde el trabajo y desde el esfuerzo, que el conjunto de ciudadanos realmente crean y confíen en que sus representantes son sus representantes y que no se benefician de ellos para, en definitiva, ocultar y negar reformas que, a la luz de los últimos acontecimientos, se demuestran absolutamente imprescindibles. Otro apunte en relación al caso Lloret. Desde Ciudadanos le preguntamos al conseller de la presidencia, al señor Homs, que a la luz de la última actuación de la Guardia Civil esta mañana en Lloret, buscando información respecto al patrocinio del club de hockey de Lloret, sí mantiene su confianza en el actual secretario general de Deportes, el señor Iván Tubau, nombrado en enero de este año por el señor Homs. Sobre todo porque el señor Iván Tubau fue el entrenador de hockey del club de hockey de Lloret entre 2008 y 2011, porque fue regidor de deportes en ese mismo ayuntamiento y porque a lo mejor algo sabe. A lo mejor. Entonces nos gustaría que Homs confirmase su confianza en su actual secretario de Deportes. Repito, a la luz de los últimos acontecimientos e investigaciones que está llevando a cabo la Guardia Civil en Lloret. Se está hablando de el patrocinio de Andrei Petrov a club de hockey de Lloret. Formulamos esta pregunta, ingenua. Solo quiero decir, ya sé que ustedes lo conocen, reproducir las palabras de este presunto mafioso, presunto también, Aquí la presunción, hasta que no hay condena, hay que mantenerla. Señor Petrov, palabras textuales, abro comillas. Estoy harto de los corruptos de este país. Dejé de pagarles hace 1 año y medio aproximadamente porque me di cuenta de que podría haber conseguido lo mismo de forma legal. Cierro comillas. Hasta la mafia rusa teme a la mafia catalana. Y finalmente, ya para concluir, 2 breves apuntes. En primer lugar, Ciudadanos, le pedimos a los empresarios que hablen en libertad y que no se dejen chantajear por las presiones de Convergencia y Unió, ni por las presiones de algunos medios, ni por las presiones de una falsa sociedad civil, la sociedad civil dopada, que como ellos no están dopados, digo los empresarios, no algunos de sus dirigentes, que hablen en libertad, que no tengan miedo, que esto es una democracia. Algunos quieren tutelar, recordemos aquellas palabras del gobierno prácticamente diciendo a los empresarios que se callaran, pues que no se callen. De Ciudadanos les pedimos que no se callen, que si consideran que la situación es muy compleja y que ellos tienen algo que decir,
para transmitir un mensaje positivo al resto de España de que hay una parte sustancial de la sociedad catalana que quiere llegar a acuerdos y no quiere enfrentamientos, de que quiere diálogo y no imposiciones, y de que quiere reformas y no rupturas, que lo digan. Porque ese mensaje será muy positivo para el conjunto de la ciudadanía de Cataluña y para el conjunto de España. Ellos serán unos actores fundamentales en ese futuro diseñado por aquellos que no se juegan nada, los que yo denomino los patriotas con cartera ajena. Pero aquellos que no son patriotas con cartera ajena, sino que se juegan su dinero, su esfuerzo, su trabajo, que hablen. Que hablen ahora, porque a lo mejor algún día ya no podrán. Por lo tanto, sin miedo, que no tengan miedo a Convergencia, ni a sus presiones, ni a este gobierno. Y si las reciben, que las denuncien. Que desde luego que Ciudadanos será su altavoz, como será también de aquellos sindicatos que no estén al albur de las presiones de Convergencia, de todos aquellos que quieran ser libres en una Cataluña que algunos quieren que sea un reducto de silencio, que quieren que sea un espacio de impunidad, de aquellos que han determinado por el conjunto de los catalanes cuál tiene que ser nuestro futuro. Y ya, ahora sí que para finalizar, simplemente recordar que ya pasan casi 2 semanas desde la aprobación de la Declaración de Soberanía y el Gobierno de España sigue sin hacer nada. Espero que le hagan caso a los informes que legitiman la solicitud al Tribunal Constitucional de recursos, es decir, que recurran al Tribunal Constitucional acerca de la constitucionalidad de esta resolución, y preguntarse a Rajoy si va a poder seguir gobernando o va a estar únicamente mirando los casos de corrupción que también asolan su gobierno. Si no va a poder gobernar y va a dejar el futuro de España al albur de aquellos que quieren romperla, que lo diga. Y si va a ser así, que dimita. Aquí hay que gobernar. Hay que gobernar. Porque nos estamos jugando todos mucho. Estamos jugando el futuro. Y si este gobierno no va a poder, y su presidente no va a poder, que dimita. Y si no, mientras tanto, que haga su trabajo. Que haga su trabajo. De una vez. Con esto damos por finalizada la rueda de prensa de hoy. Si tenéis alguna pregunta, estaré...